Muy buenas tardes, mi nombre es Maricela Cordero, soy miembro del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas del Ecuador. Seré la moderadora de este webinar junto con mi colega Juan Pablo Vargas. Les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en Zoom y en Facebook Live. Les informamos que en el chat en Zoom y en los comentarios del video de Facebook Live podrán realizar preguntas a nuestros invitados. Estas serán contestadas al final de las presentaciones. Asimismo, esperamos tener apagados los micrófonos y videos de los asistentes y les pedimos su colaboración para no tener interrupciones. En el webinar de hoy tenemos el gusto de presentar a dos jóvenes profesionales, Isaac Falcón Revelo y María Isabel Guevara Duque. El título del webinar es ¿Qué nos cuenta la obsidiana? Casos de costa y sierra. Este evento es parte de la serie de webinars Arqueología del Ecuador Hoy, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que tiene como objetivo dar a conocer quiénes somos y las investigaciones de la historia ancestral que llevamos a cabo en el país. Son presentaciones destinadas tanto a estudiantes, maestros, comunidades y público en general, como a colegas que estén interesados en conocer más de lo que estamos haciendo en la arqueología en todo el Ecuador. El tema de la obsidiana es de mucho interés para la arqueología y esperamos que con las presentaciones de hoy nuestra audiencia vea también la importancia que tiene en relación a nuestro trabajo sobre las sociedades pasadas. La obsidiana es un vidrio volcánico que puede tener filos muy cortantes que los pueblos originarios del Ecuador utilizaron para hacer herramientas. Este material en ciertas áreas, como en la Sierra Norte, donde yo trabajo, se lo ve frecuentemente en el campo, cuando, por ejemplo, se trabaja la tierra para la siembra y en caminos y chaquiñanes cerca de sitios arqueológicos. A veces es confundido con pedacitos de vidrio por personas del sector incluso. No solo en Ecuador, sino también en otras partes del mundo, como Norteamérica y el Medio Oriente, los profesionales en arqueología han realizado análisis de la composición química de fragmentos y objetos de obsidiana para determinar la fuente de la que salió este vidrio volcánico. Hay estudios que revelan que la obsidiana, tan útil para hacer herramientas cortantes y punzantes, a veces es intercambiada o comerciada a muy grandes distancias, lejos de su fuente. Pero también hay otros tipos de análisis que se hacen de este material. Nuestros invitados van a hablar de los estudios que han realizado, en el caso de Isaac Falcón, con obsidiana de un sitio arqueológico de la sierra, y en el caso de María Isabel Guevara, de la costa. Ustedes, el público, podrán hacer las preguntas que tengan al final de las presentaciones. Comenzamos entonces con el licenciado Isaac Falcón Revelo. Él es antropólogo con mención en arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado en el Instituto Metropolitano de Patrimonio dentro del proyecto de inventario NAIC y en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en el proyecto de manejo e inventario de la Reserva Nacional. Sus temas de interés son intercambio interregional prehispánico, análisis lítico, arqueología comunitaria y estudios postcoloniales. En unos meses más empezará sus estudios de posgrado para maestría en la Florida Atlantic University de Estados Unidos. Gracias, Isaac, por tu presencia aquí en el webinar. Tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Procedo a compartir la pantalla de mi presentación. Tengo un poco de problemas. Ok, ¿puedes confirmarme, Mariuxi, si es que ven la Sí, estás presentación? compartiendo. Uh-huh. Ok, muchísimas gracias. El título de mi presentación es La obsidiana y su papel en la arqueología ecuatoriana y lo he dividido en dos partes. Y la primera parte es muchísimo más breve y está dedicada a las personas que no necesariamente tienen que ver con la arqueología y más bien es un estudio introductorio. Y la segunda es lo que traté de hacer en mi trabajo de licenciatura. Entonces, empiezo con qué es la obsidiana. Y la obsidiana, como lo pueden ver en las fotografías que he puesto, es una roca ígnea de origen volcánico, principalmente compuesta por óxidos de sílice y se produce cuando
se enfría rápidamente lava ácida en el ambiente. No se lo reconoce, como dijo Mariuxi, porque tiene una estructura vidriosa y suele tener um, entre color negro y rojo, como la obsidiana de Muyumica, que es muy característica. ¿Cómo se utilizaba la obsidiana en el pasado? Pues bien, era un bien utilitario y se fabricaba, con él se fabricaban herramientas para raspar, cortar, perforar, principalmente para el tratamiento de alimentos y pieles. Al ser un material que característicamente no es local, pudo haber sido considerado como un bien exótico y también ritual. Aquí he puesto un ejemplo de un espejo de obsidiana que seguramente se le puede comprender como un bien ritual. ¿De dónde viene la obsidiana? Hay 12 fuentes de obsidiana conocidas en el Ecuador, de las cuales las principales están en la Sierra Norte, y estudios han demostrado que las 4 fuentes de obsidiana más utilizadas en el pasado fueron las fuentes de Callejones, Muyumica, Yanaurco y Quiscatola, que están señaladas en el gráfico con estas flechitas amarillas. También he puesto una fotografía de la Muyumica, más o menos para ilustrar cómo es un clima de páramo, si lo pueden ver, está relativamente cerca de Quito, pero he puesto esa foto para demostrar que no es tan fácil proveerse de obsidiana y más bien se tienen que tener consideraciones importantes al momento de abastecerse de ese material. ¿Cómo se la trabaja? Se le puede trabajar de diferentes formas, sin embargo, las dos principales que he creído correcto mostrar es una de percusión directa, y con esto me refiero a que se toma el núcleo de obsidiana, se la golpea con una roca con un coeficiente de dureza mayor y se desprenden las lascas, o también puede ser retoque de presión cuando se toma una herramienta, aquí le he puesto como un cuerno de venado, se le presiona y se saca lascas mucho más delgadas. ¿Por qué es importante estudiar la obsidiana? La obsidiana es importante y en realidad todo el material lítico es muy importante porque en algunas ocasiones, y me refiero a los casos de sitios que no tienen cerámica, es una de las únicas evidencias que tenemos para entender el comportamiento y a las personas del pasado. También nos brinda información sobre adquisición del material. La obsidiana tiene esta característica de que es químicamente distinguible, es decir, la fuente de obsidiana de un sitio no es geoquímicamente igual a otras, entonces bajo procesos físico-refractarios podemos saber desde dónde viene la fuente de obsidiana. Y eso nos ayuda a pensar cómo vino la obsidiana, en qué forma vino y quién la trajo. Es decir, nos ayuda a entender los procesos comunicativos, sociales y políticos que tenía la gente en el pasado. La tercera razón es que es un excelente material para evidenciar la tecnología, las vías de uso, los retoques, los usos. Es muy, muy fácil identificar en obsidiana, y como plus nos puede dar alguna información sobre la alimentación y los logros agrícolas del pasado. Me refiero a estos restos paleobotánicos que suelen encontrarse en los artefactos líticos y en los artefactos de obsidiana, y he puesto el ejemplo del estudio que Jaime Pagán Jiménez ha hecho en el sitio de Cubilán. Entonces, ahora sí, acabado esto, quisiera hablar un poco más de mi trabajo y quisiera empezar diciendo que a mí no me interesaba la obsidiana como principal elemento, sino me interesaba la pregunta de cómo se relacionaba el ser humano con su entorno. Y yo quería demostrar y pensé que es posible evidenciar esta relación con objetos de obsidiana, es decir, con una materia prima específica. Entonces, con estas preguntas, uh, la primera muy antropológica, inicié mi investigación y llegué al sitio de Tajamar. Aquí he puesto un mapa. El sitio de Tajamar está ubicado en el norte de Quito, es en la parroquia de Pomasqui. Aquí he puesto un mapa de los sitios de integración. El sitio de Tajamar está relativamente cerca de Rancho Bajo, aunque Rancho Bajo no es de integración, pero aquí se puede ver algunos sitios. Entonces, este sitio fue excavado por Victoria Domínguez y me estoy enfocando en el último informe, el informe del 2011, y tiene dos ocupaciones. Entonces, tiene dos ocupaciones diferenciadas. Tiene una ocupación formativa que ha sido fechada en 1191 al 850 calibrados antes de Cristo, y una ocupación de integración que ha sido fechada en el 600 al 1423 calibrados después de Cristo. Su estratigrafía muestra 10 depósitos, los primeros corresponden a la integración y los últimos obviamente corresponden al formativo. El depósito 7 está conformado por la ceniza del volcán Pululagua, ha sido fechada por Seiler en 467 calibrados antes de Cristo, y este depósito es el mismo que se encuentra en otros sitios formativos de Quito, y es el que posiblemente selló la ocupación y el que obligó a las personas a mudarse a otros sitios por la ceniza volcánica.
Entonces, antes de hablar de la metodología de mi trabajo, creí pertinente exponer un poco la hipótesis que tenía. Entonces, como yo pensé, como evidentemente tengo dos contextos temporales y culturalmente distintos, pensé que la evidencia, me refiero a la obsidiana, debería ser distinta en aspectos como adquisición, tecnología y uso. Entonces, un poco revisando el material me di cuenta que no tenía muchísimos artefactos formales, es decir, había muy pocos. Entonces, el Ecuador tiene una tradición de hacer los estudios líticos morfofuncionales, pero me vi obligado a cambiar a una metodología más morfotecnológica y la razón de esto es que uh, la perspectiva morfotecnológica se enfoca también en esta lítica obsidiana no formal, ¿no? Es decir, en todo lo que hemos llamado piezas soportes, en todo lo que hemos llamado lascas y láminas sin usar, me interesaba ver esa metodología me pareció más adecuada para trabajar estos tipos de sitios que no tienen muchos artefactos formales. Y esto me obligó a pensar en un concepto que está muy en boga en la arqueología ecuatoriana en estos días, que es las cadenas operativas. Y con cadenas operativas me refiero a todos los procesos mentales y lógicos que tienen las personas que al intervenir en una materia prima, la hacen desde su adquisición hasta su descarte, pasando obviamente por su uso, por su modificación, ¿no? Entonces, esta metodología de trabajo ha sido previamente utilizado por De León en su tesis doctoral sobre las industrias líticas de México. Él también trabaja con obsidiana. Por Eric Dirdal, que fue mi tutor de tesis, y él trabajó en el sitio de las orquídeas en el norte del Ecuador, y por supuesto por María Isabel. Entonces, lo que creí pertinente para más o menos explicar la metodología que estoy utilizando es explicar un poco de la morfología de una lasca y lo importante es tener en cuenta dónde está la plataforma de la lasca y la plataforma está señalada con la flecha y la plataforma es el lugar donde se da el golpe cuando es el caso de percusión directa. Entonces la plataforma es a una superficie plana donde se golpea y se forma el bulbo de fuerza, que es una pequeña protuberancia que sale en las obsidianas, y la obsidiana es una roca que tiene una fractura concoidal, característica de la obsidiana, de otras rocas también, pero de la obsidiana es fundamental, y eso nos da a conocer que ese es el lado, la cara ventral, es decir, la cara que estaba pegada al núcleo antes de que se fuera trabajada. Ahí en la imagen del medio he mostrado una lasca en forma lateral, entonces se puede ver esta protuberancia. Y la cara dorsal, es decir, el reverso de una lasca está formada por las estrías, que son básicamente las evidencias de previas, previos trabajos, donde ahí se sacaron otras lascas. Entonces, el patrón de estas estrías son los que me dan a entender la tecnología que se está utilizando en la obsidiana. Entonces, he escogido algunas categorías de análisis, no están todas porque son cuantiosas y en realidad me tomaría muchísimo más tiempo, pero he escogido las que yo creo principales y las que salieron más en mi trabajo. Entonces, esta categorización UNPF son siglas que utilizó De León, yo no las he cambiado, pero un poco las quiero explicar. Entonces, esta categoría tiene el bulbo, tiene la plataforma señalada en la flecha azul, y lo importante es que en el lado dorsal, es decir, en el reverso de la lasca, están estas estrías de manera irregular o no están presentes. Entonces, esta categoría es importante porque estas lascas son producidas por una mayor fuerza de percusión. En realidad, no hay que tener mucho control ni mucha técnica para producir estas lascas, y más bien son características de una producción expeditiva, es decir, necesito la obsidiana para raspar, para cortar algo, la trabajo enseguida sin mucho control, cojo la lasca y la uso, después la puedo volver a utilizar, la puedo desechar. Entonces, eso es lo que me refiero con uso expeditivo. La categoría NPFPR es en el lado ventral idéntica al anterior, sin embargo, en su lado reverso se pueden ver esas dos estrías que van de manera vertical y son paralelas. Entonces, eso me da a entender que están trabajando con núcleos unidireccionales. En realidad, estas lascas se forman cuando se trabaja de una manera más controlada. Hay una técnica que es más complicada que la anterior y están trabajando los núcleos para el mismo lado. Es decir, es más eficiente esta técnica. De estas no tengo mucho en mi trabajo, pero me parecía importante mostrar la diferencia con las anteriores.
La categoría FF son los fragmentos de Lasca. Estos fragmentos de Lasca también se forman con una percusión directa, una gran fuerza de impacto, y se rompen al ser utilizadas o se rompen de manera natural cuando se están produciendo las lascas. He utilizado también la categoría SH. La característica de esto es que no se puede diferenciar el lado ventral y el lado dorsal porque en los dos lados hay estrías. Estos son los que yo estoy entendiendo como desechos de producción, que más que con la técnica, tienen que ver con la técnica, pero más que eso tienen que ver con la calidad de la obsidiana. Hay algunas obsidianas que no son de muy buena calidad, y cuando se las trabaja, no, en realidad no hay como tener mucho control y los desechos de producción son abundantes. También he trabajado con la categoría núcleos, estoy considerando núcleo a las piezas de forma circular o de forma cuadrangular que tienen más de 3 desprendimientos, y también estoy considerando el uso de las lascas, o por ejemplo en la categoría UNIF, que se refiere a las piezas de retoque unifacial, que se puede ver en la imagen, que tienen desprendimientos totalmente intencionales, y también puede ser bifacial, es decir, de los dos lados. Esas son las categorías que he tratado de identificar en mi trabajo, las principales. De ahí hay variantes. Por ejemplo, estoy considerando un NIF cuando están, un NIF rota es un NIF F, que sería fragmento, o un NIF UE, que se refiere al UNIF, que también tiene uso, o las lascas, que también podrían, muestran estos microlasqueos de uso. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de mi trabajo? En el periodo formativo tuve un total de 2.330 artefactos analizados, y en el periodo de integración me encontré con mucho menos material de obsidiana, que fueron simplemente 404. Luego, en las interpretaciones, me extenderé un poco sobre lo que yo interpreto estos resultados. Sobre la proveniencia del material, esto me ayudó Eric Dierdal. El informe de Domínguez ya había contado con la ayuda de Eric Dierdal, y lo primero que quiero señalar aquí es el poco material que fue analizado. En realidad tengo una muestra muy pequeña, estoy consciente de eso, pero me parece que al menos nos da una idea de dónde vino la obsidiana de Tajamar. Entonces, el depósito 8, le recuerdo, es un depósito formativo. Entonces, he puesto para que la gente se pueda guiar mejor el número de los artefactos y el porcentaje, obviamente, y me encuentro con que Muyumica tiene una preponderancia en el periodo formativo, y en el periodo de integración, que son los depósitos 4 y 3, sigue habiendo Muyumica, y también encuentro algunas otras fuentes. Yo pienso que aquí hay una diferencia, aquí no se lo puedo percibir muy bien, pero luego comparo las proveniencias del material con otros sitios, y se ve mejor la interpretación que yo le quiero dar. Ahora, como les mencioné, también he estado evaluando el tamaño de los artefactos. Aquí está una tabla. Y el tamaño tiene que ver con la técnica, con cómo están trabajando la obsidiana, y también tiene que ver con la calidad, como lo he mencionado. Y me he encontrado que en las dos ocupaciones hay tamaños muy similares de piezas, ¿no? Que van desde el 2 centímetros hasta 3.5 centímetros. Y me parece que más que la técnica, estamos hablando sobre la calidad de obsidiana que estaban proveyendo las personas de Tajamar en sus dos ocupaciones temporal y culturalmente distintas. Sobre los resultados de la tecnología registrada, tengo muchísimo UNPF, les recuerdo, esto en la categoría del uso expeditivo. Tengo muchísimos fragmentos de Lasca y tengo muchísimo desecho de producción. Eso es lo que más tengo. Tengo también otras categorías, también registré la corteza, por supuesto también registré el uso, pero no es muy significativo en las ocupaciones. Bueno, y un poco para terminar, y para no hacer esto muy largo, he encontrado que en el periodo formativo hubo de toda la lítica formal, no formal, la lítica que es basalto, andesita y obviamente la obsidiana, de los 2.860 artefactos registrados por Domínguez, 2.330 son artefactos de obsidiana. Esto me llama la atención. Para mí no es un número alto, porque se ha visto en sitios como el de Athens, en sitios de la Chimba, él registra al menos unos, me parece que son 15.000,
Dirdal en el sitio de las orquídeas presenta 120.000 artefactos, entonces realmente estoy viendo que hay muy poca obsidiana en el formativo, y me parece que, como dice Domínguez, el sitio tiene al menos 10 hectáreas, y por el contexto, que fue una excavación de mitigación, creo que están faltando excavar algunos contextos. Creo que si se hubiera excavado más, hubiera salido muchísima más obsidiana. E integración es donde más lítica hay. En realidad, de toda la lítica hay 10.510 artefactos, pero simplemente 404 son de obsidiana. Entonces, la interpretación que yo le doy es que en el periodo de integración la presencia de obsidiana baja drásticamente. Me parece que están teniendo problemas para abastecerse de este material y están prefiriendo materiales locales como andesita y basalto, que están cubriendo las necesidades de las materias líticas. Sobre la cantidad de corteza registrada, hay muy poca en las dos. La corteza es importante porque mientras más corteza haya, me da la idea de que más, no es, iba a decir más cerca está el sitio, pero no tiene tanto que ver con eso, sino cuántas reducciones previas tuvo una lasca de obsidiana antes de venir. Es decir, si traigo un núcleo de obsidiana completo desde la fuente hasta el sitio, tendré muchísima más corteza, porque la corteza se crea de forma natural, y así es como se encuentra la obsidiana. Pero si encuentro muy poca, me da la idea de que antes de que ese núcleo llegara al sitio, ya fue reducido en sitios secundarios. Estoy pensando en el trabajo de Serrano cuando habla de Yacachi como un sitio de reducción secundaria, y desde ahí están repartiendo las lascas. Hay una diferenciación, por supuesto, es decir, en integración hay el doble de corteza que el formativo. Es muy poco. Creo que esto solo me da a entender que está haciendo dos procesos de aprovisionamiento distintos, pero igual son muy pocos. Los artefactos se están reduciendo, están siendo reducidos en otro lugar, los nódulos no están llegando, o simplemente los contextos de los primeros trabajos, de las primeras reducciones, no están siendo excavados. Realmente pienso que es la primera opción. Ahora sí, sobre la cantidad de artefactos, he comparado con los sitios de Rancho Abajo y las orquídeas que también entran en el periodo formativo, y me encuentro que Rancho Bajo tiene un comportamiento muy similar a Tajamar, que es decir, se están aprovisionando de muyumica, que es la obsidiana que suele ser roja, característica preponderantemente, y las orquídeas también está con mucha muyumica, pero quizás porque está un poco alejado, se encuentra en lo que ahora es San Antonio de Ibarra. Me parece que tienen otras fuentes, me parece que tienen otros contactos, y por eso se están abasteciendo de otro tipo de obsidiana. En cambio, en los sitios de integración, en esta ocasión he tomado a Cochasquí, Guataviri y Punto Achil, hay también obsidiana de manera mayoritaria, pero baja. Ya no es tanta obsidiana de Muyumica como lo era en el formativo, y está dando paso a otras fuentes. Y con otras fuentes me refiero a Yanaurco, Quiscotola, Callejones, Muyumica Hierro Alto, Muyumica Hierro Bajo. Entonces, yo creo que hay totalmente un cambio de aprovisionamiento entre el formativo e integración. Creo que hay otras personas que se han descubierto nuevas fuentes, están convergiendo más, y creo que el periodo de integración es un periodo de comunicación e intercambio bastante importante, que está ayudando a otras interacciones entre grupos y está haciendo que la obsidiana sea más variada en el periodo de integración. Sobre la tecnología, lo he dicho algunas veces, yo creo que la mayoría corresponde a un uso expeditivo, es decir, un uso inmediato, porque las categorías que yo considero expeditivas, como ya he explicado, corresponden al 89 y al 87% de todas las obsidianas analizadas. Hay también artefactos formales, hay también artefactos con modificación unifacial, bifacial, que podrían ser catalogados como raspadores, raederas, etcétera, pero no sobrepasan el 5%. Entonces, lo que, lo que me hace pensar a mí y sobre las cadenas operativas es que los primeros pasos, como dije, de adquisición por la corteza y por la forma de material, no están siendo registrados en el sitio, y ya he señalado las razones. Y la tecnología muestra un uso expeditivo destinado únicamente a solventar las necesidades inmediatas, y en realidad no se necesita tanto trabajo para trabajar
para usar este material. Entonces, yo no creo que estemos hablando de contextos artesanales especializados primero, porque hay muy poco material, es decir, 3.000 artefactos de obsidiana lo puedes obtener desde un nódulo, y por lo poco elaborados que están los artefactos, o por el poco porcentaje, yo no creo que estemos hablando de contextos especializados. Y ahora, para cerrar con las preguntas con las que entré en mi trabajo, les invertí un poco, y si es posible evidenciar esta relación, bueno, lo he intentado hacer en mi trabajo como expuesto, y en realidad cómo se relacionaba el ser humano con su entorno, cuáles eran las relaciones específicas. Yo creo que son dos que se interconectan y están constantemente en un juego ambivalente, que son: el ser humano se adapta y aprovecha el uso de materias primas para solventar necesidades con respecto al medio. Yo creo que en este proceso de adaptación y aprovechamiento se está transformando el medio. Y con transformación del medio me refiero a que el trabajo y las transformaciones culturales que estamos teniendo con las obsidianas y con el materia prima está transformando el medio, y también esas acciones secundarias que devienen de estas, que son, por ejemplo, estoy pensando en los talleres altos que menciona Salazar, es decir, no es lo mismo una cantera sin talleres que una cantera con talleres, y por supuesto se forman caminos, que es una transformación del paisaje bastante interesante. Entonces yo creo que es esta relación de adaptación, aprovechamiento y transformación que es la que usó el ser humano en la antigüedad, y la que le ha ayudado a solventar sus necesidades y por supuesto subsistir. Yo con esto acabo, y lo único que me basta es agradecer a todos por su atención y por su amable paciencia. Muy bien, gracias Isaac. Continuamos entonces con la siguiente presentación, que está a cargo de la magíster María Isabel Guevara Duque. Ella obtuvo su licenciatura en Artes Liberales con enfoque en Arqueología e Historia del Arte de la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una maestría conjunta en Ciencias de Material Arqueológico en 2 universidades europeas, en la Universidad de Roma La Sapienza, maestría en Ciencias y Tecnologías para la Conservación de Bienes Culturales. En la Universidad de Évora, en Portugal, maestría en Arqueología y Ambiente. Actualmente es investigadora asociada en el Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad San Francisco de Quito. Ha participado en varios proyectos en diferentes regiones del Ecuador, incluyendo Galápagos. Bienvenida, María Isabel. Adelante. ¿Cómo están? Primero, muchas gracias por la invitación. Ya voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Ya. ¿Ya está la pantalla compartida? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Como les comentó antes Mariuxi e Isaac, mi presentación es igual en el tema de la obsidiana. Es igual que la de Isaac, parte de mi tesis de licenciatura. Y el título de la presentación que voy a dar hoy día es Obsidiana, obtención, producción y uso en Matapalo, Manabí. Antes de hablar del sitio en sí, quiero hablar un poco de la obsidiana en la costa ecuatoriana. Como les explicó un poco Isaac antes, las fuentes ígneas en Ecuador están ubicadas en la Sierra Norte, justo en la zona marcada en el mapa que pueden observar. Y de manera general se entiende que la presencia de obsidiana en la costa ecuatoriana tiene que ver con intercambio y contacto entre grupos de la costa y grupos de la sierra. La única manera en la que puede llegar, ya que es la única manera en la que puede llegar este producto a la costa. La obsidiana empieza a llegar a la costa ecuatoriana durante el formativo, y específicamente la primera evidencia de obsidiana es en Real Alto, durante la fase de Valdivia 7. Desde ese momento en adelante hay un flujo de obsidiana constante hacia la costa, no necesariamente en grandes cantidades, pero desde el formativo tardío hasta hasta básicamente la llegada de los españoles, hay un flujo continuo de obsidiana en la región. Esta es la razón por la que la obsidiana es una herramienta indispensable en la reconstrucción de patrones de intercambio en la región, interregionales. La obsidiana ha sido usada para analizar y determinar patrones de interacción e intercambio por varios investigadores.
La gente de la zona andina, como todo el mundo, como sabemos, se caracteriza por la gran movilidad y tradicionalmente ha existido mucho movimiento e interacción entre las diferentes zonas ecológicas y pisos climatológicos en la zona sudamericana, desde el formativo temprano en adelante. La gran diversidad de productos promovió las visitas constantes a diferentes zonas, estrechando vínculos políticos y sociales. La interacción e intercambio entre la costa y la sierra ecuatoriana se ha evidenciado con la presencia de artefactos de materiales no locales. Específicamente en el Ecuador, se evidencia con la presencia de concha spondylus, obsidiana, cerámica y metal en diferentes zonas de las que no es local. El intercambio a larga distancia ha sido descrito etnohistóricamente y posee evidencias arqueológicas en forma de los materiales no perecibles antes mencionados. La obsidiana es considerado un bien codiciado y usualmente se lo ve como un bien ritual, especialmente en sitios en la costa. La razón por la que este es un objeto extremadamente importante al hablar de intercambio e interacción costa-sierra. El sitio arqueológico del que les voy a hablar hoy está ubicado en la costa ecuatoriana, en la provincia de Manabí. El sitio fue denominado como Matapalo y toda la información que les daré es parte del proyecto arqueológico Matapalo que se llevó a cabo en 2013 por Florencio Delgado y Josefina Vázquez. En este sitio se encontraron dos asentamientos, uno correspondiente al formativo tardío y uno correspondiente al desarrollo regional. Esta interacción y superposición de asentamientos nos permite hacer estudios comparativos entre las dos ocupaciones y entre asentamientos contemporáneos. Cada ocupación tiene diversos contextos, mayormente domésticos, y el objetivo de esta investigación era determinar cuál era la función de los artefactos líticos encontrados en la zona, específicamente considerando la presencia de obsidiana en la zona, cuál era el objetivo y el propósito de la obsidiana en la zona. Se analizaron varios artefactos y se analizará el cambio en la obtención, presencia, producción y uso de las herramientas de obsidiana en la zona. Los artefactos líticos fueron recolectados durante excavaciones de 2013. Todos fueron analizados de manera macroscópica. El total de artefactos analizados fue 1877 y se los analizó en una metodología similar a la que mencionó Isaac anteriormente, es decir, mediante el análisis morfotecnológico que se basa en la cadena operativa. Yo determiné 21 categorías de artefactos y estos artefactos fueron analizados, como les digo, macroscópicamente. Y además de las 21 categorías, se determinó la presencia de huellas de uso, corteza y el momento en la cadena operativa a la que cada artefacto pertenecía. Se identificaron 6 materias primas. En este caso es relevante mencionarlo porque para determinar la relevancia de la obsidiana en el sitio es importante compararla con otras materias primas que se encontraban en el sitio. Se encontraron 6 materias primas. En el orden de frecuencia está el cuarzo, la roca silicificada, pedernal, andesita, obsidiana y jaspe. De las 6 materias primas antes mencionadas, 4 fueron identificadas como locales: el cuarzo, el jaspe, el pedernal y la roca silicificada, mientras que 2 fueron identificadas como foráneas, la obsidiana y la andesita. La materia prima usada en el sitio era principalmente local. El 88.5% de los artefactos eran locales, mientras que tan solo el 11.5% fueron identificados como foráneos. Aquí podemos ver un poco la frecuencia y la diferencia entre material local y material foráneo. Como pueden ver, el material foráneo es bastante reducido, es tan solo un poco más del 10% de todos los artefactos analizados, y la obsidiana es solo el 5%, solo representa el 5%
de las herramientas encontradas. Como mencioné anteriormente, el análisis se basó en el proceso productivo y la cadena operativa. Como mencionó Isaac anteriormente, la cadena operativa es el conjunto de pasos desde la recogida del material hasta su abandono, y es todo el proceso de transformación del recurso natural. Esto incluye la producción, el uso y los cambios post-deposicionales. En el caso de las materiales locales, se puede determinar la existencia de casi todas las categorías determinadas en la cadena productiva, lo que demuestra que los artefactos locales eran producidos completamente en la zona. Mientras que en el caso de la obsidiana específicamente, se encontraron tan solo los últimos pasos de la cadena productiva, lo que implica se encontró tan solo las lascas y su mayor cantidad, como pueden ver en sus pantallas, fragmentos. Los tamaños de la obsidiana también no varían mucho. El promedio está entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio. Aquí pueden ver un poco la cadena operativa de la obsidiana específicamente. En su mayoría se encontraron tan solo las evidencias de retoque y uso. Y en general el experimento de lascas. Se encontraron en su mayoría solo lascas y fragmentos. En base a análisis realizados por Eric Deerhall como parte del informe de Delgado y Vázquez, se determinó que el 86% de la obsidiana proviene de Muyumica y el 14% de Gianarco-Quistalcota. Esto evidencia algo interesante, ya que la obsidiana parece provenir solo de esa zona en específico. Y bueno, después pasamos a analizar un poco la diferencia entre los dos asentamientos antes mencionados, Valdivia y Jamacuaque. Primero cabe recalcar que la ocupación Valdivia es de mayor tamaño y por lo tanto se recuperó la mayor cantidad de material relacionada con contextos Valdivia. En ambas ocupaciones se recuperaron los 6 tipos de materia prima. El cuarzo y la roca silicificada son las materias primas más usadas tanto en la ocupación Jamacuaque como Valdivia. Existe un cambio de la frecuencia de obsidiana con el paso del tiempo. En el caso de Valdivia, el obsidiana es la materia prima quinta en frecuencia, mientras que en el caso de Jamacuaque es la tercera. Las materias primas más utilizadas en ambos asentamientos son sin sorpresa las locales, ya que eran las de más fácil acceso. En la ocupación Valdivia, cabe recalcar, existen artefactos más detallados y complejos, con formas más complejas y con retoques más pronunciados. Además, en la ocupación Valdivia es donde hay un mayor número de clases de herramientas. Las herramientas de materiales locales son fabricadas casi por completo en el sitio, mientras que aquellas de materiales foráneos llegan casi listas para el consumo. Parecería que la obsidiana fue más utilizada con el paso del tiempo y se la reutilizó constantemente. La obsidiana fue importante para ambas ocupaciones, pero parece que el contacto con los Andes no fue constante, por la poca cantidad de artefactos de este material que existe en el sitio. Hay varios patrones que se pudieron determinar durante todos los análisis. Entre ellos están los siguientes. De las 6 materias primas, las principales o las más usadas fueron el cuarzo y la roca silicificada, que, como mencioné anteriormente, fueron identificadas como materias primas locales. Mientras tanto, la obsidiana tiene un cambio de frecuencia y un cambio de uso. En el caso de la ocupación Valdivia, la obsidiana es la quinta materia prima más usada, mientras que en Jamacuaque es la tercera. Cabe recalcar que los artefactos de materias primas locales tienden a ser de mayor tamaño. El promedio de los artefactos el promedio del tamaño de los artefactos de materia prima locales son 7 centímetros, mientras que las materias primas foráneas tienden a tener un tamaño entre 2.5 y 4 centímetros.
Otro de los patrones que se descubrieron fue que el pedernal y la obsidiana son los dos materias primas cuyos artefactos se encontraron con más huellas de uso y retoque. Por otro lado, en Valdivia parece que los artefactos tienen más detalle, es decir, hay más variabilidad y hay más diferencia de formas en los artefactos descubiertos en la ocupación Valdivia. De igual manera, en Valdivia, los artefactos con mayor cantidad de huellas de uso tienden a ser los artefactos de materias primas locales. Por otra parte, Jamacuaque, en Jamacuaque, la materia prima con más huellas de uso es la obsidiana. En ambos casos, la corteza, los artefactos de obsidiana no presentan corteza y la corteza está presente simplemente en los artefactos de materias primas locales. Esto nos lleva a pensar que la cercanía con las ocupaciones implica que los artefactos locales son los más frecuentes y de mayor tamaño. La tecnología, algo más que podemos determinar es que la mayor cantidad de los artefactos encontrados fueron realizados con tecnología informal, es decir, no hay un proceso productivo y no hay un orden específico en el proceso productivo. Probablemente la gente de la zona encontraba una piedra, la retocaba un poco y la usaba en el momento que la necesitaba para ser desechada inmediatamente. Las materias primas locales, como mencioné anteriormente, el proceso productivo es realizado completamente en el sitio. Y el proceso productivo de Valdivia es mucho más complejo que el de Jamacuaque. Pero en Jamacuaque parece que hay más retoque y más uso, es decir, los artefactos son reusados más en Jamacuaque que lo que aparentemente fueron reusados en Valdivia. Esto nos lleva a tener algunas conclusiones. Las conclusiones son en general bastante básicas. Podemos decir que de las 1800, después de analizar 1877 artefactos, podemos determinar que existió un contacto entre las ocupaciones Valdivia y Jamacuaque con grupos de la Sierra Norte del Ecuador. Por el momento no está claro específicamente con qué grupos, y tampoco está claro qué tipo de contacto existió. Lo que sabemos es que no fue un contacto constante, o que no dependía totalmente de la obsidiana, ya que en ambos asentamientos la obsidiana se encuentra en muy bajas cantidades, por lo que no se puede pensar que la obsidiana era el único objetivo de un contacto con grupos de la sierra. No existe mucha diferencia de uso entre los artefactos de obsidiana en relación con las materias locales, lo que nos lleva a cuestionar un poco la idea que se tenía previamente de que la obsidiana en la costa usualmente tiene un objetivo ritual. Ya que en todos los contextos que se excavaron en esta zona son en su mayoría domésticos, y los artefactos de obsidiana no tienen un uso aparente diferente a los artefactos de materias primas locales. La obsidiana era retocada y usada constantemente, lo que nos lleva a pensar que a pesar de que se usó para las mismas circunstancias y situaciones que las materias primas locales, tenía una importancia diferente, ya que a diferencia que las materias primas locales, no se la desechaba al momento de que ésta se fragmentara. La obsidiana llegó al sitio, lo más probablemente, casi que lista para su uso, ya que no existe una evidencia clara de un proceso de fabricación, más solo existe evidencia de retoque y uso. La obsidiana parece ganar un valor en la ocupación Jamacuaque, donde, como mencioné anteriormente, hay mayor frecuencia de uso y menor tamaño en los artefactos. Es decir, probablemente la gente Jamacuaque tendía a usar más los artefactos y a retocarlos más constantemente para usarlos hasta que realmente
no podían usarlos más, es decir, estos artefactos tienden a tener unos tamaños menores a 2 centímetros, y ya después de los 2 centímetros es casi imposible usarlos. Pero bueno, en general esto nos lleva a concluir que la obsidiana tuvo un papel especial en esta zona de la costa ecuatoriana. No necesariamente fue un papel ritual, pero tuvo un papel importante para la gente, no necesariamente, como les digo, con papel ritual, pero probablemente con un papel de interacción con otros grupos. No sabemos qué tipo de intercambio hubo, pero probablemente el intercambio tuvo más que ver con otros bienes no perecibles que no los podemos encontrar todavía en el registro arqueológico. Y con eso concluyo mi presentación con agradecimientos. Quiero agradecer a doctor Florencio Delgado, a la doctora Josefina Vázquez, al doctor Eric Dirhal, sin quienes mi trabajo no hubiera sido posible, y al Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad de San Francisco de Quito. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, María Isabel. Muy interesante también tu charla en Facebook, el video, lo mismo que en YouTube. Pero ahora tenemos la pregunta de Estefano para ambos presentadores. Dicen, estimado Isaac y María Isabel, ¿creen que es oportuno manejar el lenguaje de la escuela francesa y americana en las categorías y tipos para complementar los análisis líticos, ya que en ambas aproximaciones se pueden ver categorías equivalentes y los dibujos de los objetos son importantes para lograr entender y traducir esos lenguajes? Empezamos, Isaac. ¿Puedes? Ok. Muchas gracias, Estefano, por la pregunta. Y yo creo que sí, yo creo que es importante complementar esta metodología que estamos utilizando María Isabel y yo con estas categorizaciones que son un poco más formales, ¿no? Entonces, justamente estaba mencionando en mi trabajo que yo no las usé y era un poco difícil para mí usarlas porque había muy pocos artefactos formales y a lo mejor, y esto creo que es una característica de la escuela francesa, que se deja un poco de lado la lítica no formal, pero yo creo que más bien, y creo que el Ecuador ha tenido una tradición de análisis morfofuncionales y de encontrar raspadores, raederas, punzores, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que es importante identificar esto, pero justamente, al menos en mi trabajo, y creo que en el trabajo de Marisabel también, nos hemos dedicado a esta lítica que muchas veces se deja de lado. Y sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y lo único que me gustaría complementar es que la importancia de correlacionar, ¿no? Correlacionar los resultados que tenemos entre sitios, por ejemplo, en esta lítica no formal, y más o menos ponernos un poco de acuerdo y evaluar entre investigadores a qué estamos llamando raideras, a qué estamos llamando raspadores, porque también hay un problema que lo identifiqué, que para realmente esto de los artefactos formales y de estas escuelas depende muchísimo del sitio que se está investigando y de la experiencia del arqueólogo. Entonces sí, yo creo que es muy oportuno complementar estos análisis. ¿Listo, María Isabel? Bueno, como mencionó Isaac anteriormente, yo considero que usar este análisis específicamente, el que usamos tanto Isaac como yo, ayuda de una manera que determinar morfológicamente los artefactos o por eso no lo hace. Determinar en base a cadena operativa ayuda a que uno pueda hacer las comparaciones con otros sitios, ya que las categorías están bastante definidas y la manera en la que uno determina que un artefacto entra o no entra en una categoría también está bastante definido. El problema con usar usar categorías como raidera o raspador o cuchillo es que el bias de cada arqueólogo varía, de cada investigador varía, y lo que es un cuchillo para un investigador puede que no sea un cuchillo para otro. Y aquí también
Y aquí también varía muchísimo, aquí también es muy importante de qué tipo de tecnología hablamos. En el sitio Matapalo específicamente es una tecnología informal en la que como mencioné en presentación, el 100% de la obsidiana y en general la mayor cantidad de los artefactos líticos no se puede determinar específicamente qué uso tenían, ya que no hay una tecnología formal y no hay una forma específica para cada artefacto. Entonces es bastante complicado eh, usar, usar la morfología como tal eh, para hacer estos análisis, sobre todo en el caso de la obsidiana, ya que en el caso de Matapalo son tan pocos los artefactos de obsidiana que se encuentran, que intentar clasificarlos de otra manera es mucho más complicado, y ya que la mayor cantidad de artefactos está extremadamente fragmentada, es como complejo intentar clasificar de otra manera, y yo considero que este método de clasificación en base a tecnología da paso a intentar hacer comparaciones con otros sitios y comparaciones como lo hice yo en el mismo sitio en diferentes asentamientos. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Corey Herman, también para ambos, y dice, ¿cómo obtuvieron ustedes las fuentes de las lascas de obsidiana en sus propios estudios? XRF, PIXE, otro método geoquímico. Bien hechos los trabajos y gracias por compartirnos. ¿Comienzo yo o Maysabel? Sí, 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 no, dale. Ok, no, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, justamente todas las proveniencias de obsidiana fueron extraídas y obtenidas mediante el XRF, la fluorescencia de rayos X, y debo agradecer obviamente inmensamente a Eric Tirdal, que fue el encargado, al menos en el sitio de trabajo, de obtener esa información. En el caso de mi trabajo, igualmente fue hecho por XRF y también fue hecho por Eric Diejada, a quien también le estoy muy agradecida por el trabajo. Ok, luego tenemos una pregunta de Gaby López. Dice, buenas tardes, mi pregunta es para Isaac. ¿Cómo has evaluado la adquisición de obsidiana desde las fuentes a Tajamar, considerando que existen sitios de filiación Cotocollao entre Tajamar y las fuentes de obsidiana? ¿Crees que los porcentajes de obsidiana pueden estar relacionados con los caminos reportados por Serrano desde las fuentes de obsidiana hasta los valles interandinos? Hola Gaby, muchas gracias por la pregunta. Ya, a ver, ¿cómo he evaluado y cómo creo que llegó la obsidiana a Tajamar, considerando que está muy cerca de Cotocollao? Primero tengo que decir que la filiación de la ocupación formativa de Tajamar es Cotocollao. Entonces yo creo que tiene muchísimo que ver con Cotocollao, y esto lo digo por la cerámica que se encontró. Y yo creo que no se están aprovisionando a las personas de Tajamar o las personas de Cotocollao. Yo creo que no se están yendo a las fuentes, sino es precisamente lo que trata Estefano en su trabajo sobre caminos, y un poco también su trabajo de licenciatura, que hay sitios de reducción secundaria. Me parece que los pobladores que están cercanos y que están viviendo cerca de las fuentes son los que están extrayendo las piezas soporte, las están intercambiando, las están llevando a varias partes, y por eso es que tengo muy poca corteza. Yo no creo que las personas estén viajando estos trayectos que, como lo he querido mostrar en la imagen, son muy dificultosos. Y sí, creo que están muy vinculados con los caminos. Me parece que hay todavía caminos que nos toca descubrir, pero sí, yo creo que es producto del intercambio, de la relación un poco, y estoy pensando también en la tesis doctoral de Dirdal, cuando menciona que hay redes domésticas de familias que tienen alianzas políticas, matrimoniales, que son cercanas y que están intercambiando mucho más material
que la obsidiana, pero está incluido ahí. Entonces yo creo que así es como se llega, así es como se relaciona, y por supuesto que los caminos que menciona Estefano creo que están implicados. Ok, muchas gracias, Isaac. Creo que ya Juan Pablo tiene su audio de vuelta. Juan Pablo, ¿quieres continuar con el resto de preguntas, por favor? Sí, muchísimas gracias, Mariuxi. Buenas noches con todos. No sé si me escuchan en este momento. Sí. Ujú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias, María Isabel, por tan valiosos aportes e intervenciones. Nada más también aprovecho para recordarles a todos y cada uno de nuestros colegas que nos están visitando y están acompañándonos en este live, que por favor recuerden de visitar la página de YouTube, de suscribirse. Van a tener ahí también las charlas previas a esta, que son un total ya de 4 charlas preliminares a esta. Entonces, nos gustaría que también se den una vuelta por el canal. La siguiente pregunta la realiza Eugenia Rodríguez y es para Isaac. Isaac, ¿por qué no se menciona a Cotocollao del periodo formativo donde se extrajo gran cantidad de obsidiana y la zona franca del aeropuerto que se halló un espacio donde se había desbastado obsidiana, dando lugar a pensar que una vez extraída se desbastaba a fin de poder trasladar hasta un sitio de habitación? Ok, sí, por el tiempo no pude mencionar la afiliación cultural de Tajamar en el periodo formativo, pero está, como lo mencioné en la anterior pregunta, vinculado con Cotocollao. Y cuando se habla de la zona franca del nuevo aeropuerto, que es otro sitio, es muy interesante porque justamente estoy trabajando en el inventario de este material y hay muchísima más obsidiana. Y me parece muy interesante porque no creo que su uso no sea expeditivo. Sin embargo, hay muchísimas más piezas formales y muchísimas más piezas trabajadas. Entonces, lo que yo he tratado de demostrar, y creo que he demostrado las evidencias, es que tanto en Cotocollao como en Tajamar, como en Nuevo Aeropuerto, que está en proceso de investigación, y habría que, solo lo estoy diciendo por lo que he visto, más no por las estadísticas que todavía están pendientes, es que el material está llegando reducido. En Cotocollao tal vez hay otra forma de adquisición, pero yo creo que no están llegando núcleos en sí para ser devastados en una sola zona y luego ser usados, sino yo creo que están llegando ya piezas soporte que pueden ser modificadas y eso puede crear más restos de talla, pero así como una zona de devastación y una zona de especialización, por la evidencia que yo tengo en mi sitio y por lo que he revisado en Cotocollao, y ahora que estoy en el nuevo aeropuerto, que hay más uso y hay más cosas formales, pero yo no creo que tampoco se estén hablando de espacios de específicos de producción, llamemos los talleres o artesanos especializados en esto. Perfecto, muchísimas gracias, Isaac. Amelia Sánchez felicita el trabajo de nuestros dos invitados y al mismo tiempo tiene una pregunta para los dos. Por favor, si en esta ocasión iniciamos contigo, María Isabel, te agradecería. ¿Han evaluado la relación indirectamente proporcional del incremento de uso de metales y el decrecimiento en uso de obsidiana a medida que el tiempo transcurre en la zona donde se está desenvolviendo cada uno de ustedes? Por favor. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Segundo, específicamente en Matapalo no hay presencia de obsidiana, de metales, pero sí, dentro del análisis de mi investigación más grande, dentro de mi tesis, sí menciono un poco esta idea de que probablemente el decrecimiento en la presencia de obsidiana tiene que ver con el incremento del uso del metal. Como menciona, específicamente en Matapalo no hay presencia de metales, pero sí puede ser una opción. En otros sitios se ha determinado que la presencia de metales implica un decrecimiento, una disminución en el uso de artefactos líticos. Pero sí, específicamente en Matapalo no hay metales, pero sí lo he considerado y me parece algo bastante interesante que analizar en el futuro. Isaac, por favor.
Sí, en el sitio que estoy trabajando sí hay presencia de metales, no hay muchos, pero sí los hay, pero no me he puesto no tuve esa idea de que estuvieran relacionados el decrecimiento de la obsidiana y el incremento de metales. Yo creo, y habría que evaluarlo y me tocaría revisarlo una vez más, pero yo creo que el decrecimiento de la obsidiana, como lo he mencionado, puede estar relacionado con otros tipos de aprovisionamiento, de que tal vez haya una dificultad en integración para solamente abastecerse de una fuente, que hay otros contactos, y por eso es que están utilizando las materias primas locales, pero cómo se relaciona eso con los metales realmente no es una relación que me ha parecido muy evidente, me parece muy interesante y hay que revisarlo, y por supuesto agradezco la pregunta. Muy amable, muchísimas gracias, Isaac. Bien, Estefano, para María Isabel, por favor. Para hablar de intercambio, ¿has evaluado otros modelos que no necesariamente tienen que ver con el modelo de larga distancia propuesto desde la etnohistoria? Por ejemplo, el intercambio de Salazar de asentamientos secundarios y otros más vinculados con el parentesco e indicadores tecnológicos, como la tradición del buril presente en Cotocayao para el formativo. Por favor, María Isabel. Claro, bueno, gracias, Stefano, por la pregunta. El problema en general con hablar de intercambio en la zona de la que estoy hablando es que no hay suficiente evidencia para determinar qué tipo de intercambio existía. Yo tendo a hablar un poco más de intercambio a larga distancia porque es, como tú mencionas, del que más se discute desde la academia. Pero sí, considero que sería interesante analizar otros tipos de intercambio con asentamientos secundarios. Como mencioné antes, en mi tesis hablo un poco más de diferente tipo de intercambio y sí hablo un poco de los intercambios de asentamientos secundarios y que pueden estar más vinculados con, con interacción con interacción esporádica más que con intercambio realmente formal. Sería algo interesante que analizarlo más a fondo, que en alguna ocasión, si es que hay la oportunidad, lo haré. Muchas gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, María Isabel. Bueno, con esta es la última pregunta. Más que nada es una pregunta, sino es como un comentario de Eugenia Isaac, en donde dice que por favor si puede revisar, porque el material de obsidiana está asociado al material de Cotocollao, y dice, no hay, y viene de un pozo específico. ¿Dónde se hallaron estas evidencias? Creo que es como que un punto de aclaración que te está Sí, pidiendo. sí, sí, la única, en realidad no le entiendo bien, pero quería mencionar que justamente estábamos trabajando y hay un trabajo de licenciatura que está próximo a salir de un estudiante de la Pontificia Universidad Católica también, que está justamente evaluando las ocupaciones formativas de Cotocollao con esta misma metodología. Y creo que ahí se podrán evaluar los datos, se podrá comparar y podremos esclarecer estas dudas, porque Cotocollao, aunque lo conozco y he visto el material, no he utilizado esta metodología porque ya está este trabajo en proceso y en realidad habría que esperar un poquito más. Gracias. Bien. Perfecto, Isaac. Muchísimas gracias. Bien, creo que con esas preguntas cerramos nuestra charla del día de hoy. Una vez más, agradecer a tanto a María Isabel como a Isaac por sus valiosos aportes en este tan interesante espacio. También invitarles que nos ayuden a cerrar esta tarde con una breve reflexión de cada uno de ustedes, empezando por María Isabel. Luego la continúas tú, por favor, Isaac, y vamos cerrando nuestro foro del día de hoy con María Auxiliadora y lo terminaré yo. Por favor, María Isabel. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes. Y la verdad, estoy muy agradecida por este espacio. Siento que la arqueología ecuatoriana es un área investigativa que todavía no está al alcance del público en general, y este tipo de espacios es el lugar perfecto para realmente poner, que más gente se entere de lo que hemos estado haciendo y sobre todo este tipo de preguntas que a uno le dejan pensando y que te dan ganas de investigar más y de realmente sentirte más a gusto con este tema de la obsidiana específicamente. Bueno, gracias a todos
y espero que con este webinar y los otros que han estado anteriormente y los que probablemente seguirán habiendo, el tema de la arqueología ecuatoriana esté más cerca de todos y la investigación siga creciendo y los académicos sigan interesándose más y más en diferentes temas que pueden estar o no enterados en este momento. Por mi parte también quería agradecer muchísimo la invitación, muchísimas gracias por la organización, y justamente estaba pensando en nuestro tiempo contemporáneo, porque la arqueología debería interesarse también por el ahora, y justamente en esta época de crisis estaba pensando en cómo la arqueología podría incurrir, y creo que uno de los primeros pasos para encontrar la importancia de la arqueología en este tiempo de crisis es esto de conocernos, conocer los temas que estamos trabajando, conversar entre nosotros, discutir, y creo que realmente esto es un paso valioso hacia nuevos pasos en camino a cómo cambiar las cosas un poco. Entonces, por eso agradezco muchísimo al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos Ecuatorianos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, Mariuxi, Abigail, Marco, y por supuesto a todos, todas y todes los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a estos dos jóvenes profesionales. Realmente es emocionante oírlos, todas sus nuevas investigaciones, y yo pienso que tienen un gran futuro por delante y estaremos pendientes de esas investigaciones. Y obviamente son unos buenos representantes de estas nuevas generaciones que están saliendo de las universidades, de la San Francisco, de la ESPOL, de la PUCE, con títulos en arqueología y luego haciendo posgrados y todo eso. Entonces les agradezco mucho y estamos pendientes, y hasta una próxima oportunidad. Juan Pablo. Muchísimas gracias. Bien, con estas breves reflexiones nos damos paso a cerrar este importante espacio. Indudablemente, lo que se pretende es generar la conciencia, presentar a los diferentes colegas en qué nos estamos desarrollando cada uno de nosotros, cuál es nuestro tipo de experticia y cómo podemos sumar todos y cada uno de nosotros y fortalecernos los unos a los otros. Nada más que agradecerles una vez más a todos ustedes. Por favor, el video esperemos que hasta el sábado esté colgado en la página web para los que se perdieron, y nada más que eso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.